número 2. Bienvenidos al Seminario Reina Valera. Yo soy Gilberto Abels, rector del Seminario Abierto, y esta es la lección número 2 de la materia Vida Espiritual, cuyo tema es el ancla de la oración. Pedimos la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Empecemos. El ancla de la oración. Por Ray C. Stedman. Mucha gente en este país están luchando con la pregunta hecha por uno de los líderes del grupo de mayoría moral en relación a si Dios escucha las oraciones de los judíos o no. Muchos están preguntando, por el rechazo de Jesús de parte de los judíos, ¿escucha Dios sus oraciones o no? Mi contestación sería que Dios escucha las oraciones de todos en todas partes. Hay un verso en los Salmos que dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Salmos 65 2.2. Tenemos también una indicación de esto en el Nuevo Testamento. Cornelio era un romano pagano que fue influenciado por la comunidad judía. Él aprendió algo acerca de Dios y comenzó a orarle a él, y un ángel fue enviado a decirle que sus oraciones y limosnas habían sido reconocidas por Dios. El ángel fue enviado a guiarle a una verdad profunda. Hechos 10 2.4. Así que hay mucha evidencia en las Escrituras que Dios escucha todas las oraciones. De hecho, aprendimos en nuestro primer estudio que Dios mismo inicia la oración. Aún personas ateas oran a veces. Un viejo capitán marino me comentó una vez acerca de las tormentas que él había pasado. Dijo acerca de una tormenta terrible en particular, Dios escuchó de muchos extraños aquella noche. Así que hay un deseo instintivo para orar que sale de dentro de nosotros. En esta serie de estudios de la oración veremos a la tremenda relación que los creyentes tienen con Dios. Yo espero que estos estudios sean progresivos, eso es, no queremos olvidar lo que aprendimos la vez pasada, sino añadiéndole a lo que aprendamos hoy. Yo confío que tendremos nuestras preguntas acerca de la oración contestadas según vamos progresando. Hoy queremos ver al misterio y los mitos de la oración. Hay cosas que hemos aprendido desde la niñez, mitos, malentendidos, y conceptos acerca de la oración que están erróneos, y necesitan corregirse. Pero, cuando hayamos aprendido todo lo que podamos, todavía existe un misterio acerca de la oración. La oración es iniciada por Dios, como ya hemos aprendido. Él siempre comienza la oración, aunque lo sepamos o no. Y es esperado hacer una conversación íntima y relajada con Dios. No importa cuál sea el motivo de la oración, su forma debe ser una hablando directamente con Él. Solo dos personas están envueltas en la oración, usted y Dios. Otros pueden estar escuchando, pero tú mismo estás confrontando al ser divino. Entonces la oración, como también vimos en nuestro último estudio, es deseada a ser instructivo. Aprendemos de nuestras oraciones. Dios les hizo preguntas a Adán y Eva, y en la búsqueda de las contestaciones, ellos aprendieron mucho acerca de ellos mismos, como también de Dios, y de la vida misma. No conozco un aspecto de la oración que sea más importante que esto. Si oramos vamos a aprender, si no oramos no vamos a aprender, permanecemos en la ignorancia. Hoy quiero mirar a una oración familiar, encontrada en el capítulo 18 de Génesis. Este es el incidente muy conocido cuando Dios deja a Abraham saber el secreto de la hora que había llegado para juzgar a Sodoma y Gomorra, esas ciudades llanas donde Lot, el sobrino de Abraham, estaba viviendo. El recuento nos dice que Dios había enviado 2 ángeles a Sodoma para destruir la ciudad. Evidentemente iba a ser destruida por una catástrofe natural. El recuento sugiere enfáticamente que fue destruida por la erupción de un volcán, por fuego y azufre. Eso es, sulfuro, llovido en la ciudad y destruida con sus habitantes. Hoy día hay evidencia de tal ocurrencia en el valle donde Sodoma y Gomorra estaban localizadas. Algunos de nosotros recuerdan el pasado mayo 18, cuando el monte St. Helens de momento hizo erupción e hizo devastación en una área muy grande con nubes de cenizas ardientes. Pueden ciertamente creer que este bien pudo haber sido la forma en que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Ellos le llamaban entonces, en los tiempos de Abraham, como estoy seguro como lo llamaríamos hoy día, un desastre natural, pero Dios está detrás de la naturaleza. Él anunció a Abraham que él estaba listo para destruir a través de un juicio de desastre natural estas ciudades malvadas.
En el recuento se nos dice que los ángeles, y apartáronse de allí los varones, y fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante de Jehová. Y acercóse Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá hay 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a con acento agudo todo este lugar por amor de ellos. Génesis 18, 22 a 26. Como ya saben, el recuento continuó con Abraham reduciendo el número cada vez hasta que llega a 10 personas justas. En nuestro estudio anterior hicimos referencia a este incidente como ejemplo de los mitos esparcidos acerca de la oración. He escuchado mensajes en este incidente que sugiere que esta es la forma de orar determinando que uno quiere que Dios haga, entonces venir delante de Él, agarrarse de Él y no dejarle ir hasta que Él ceda a lo que uno quiere. Es una forma de inducir a Dios a hacer algo. Ahora, eso no es oración, y eso no es lo que está pasando aquí tampoco. Malentendemos grandemente este recuento si lo leemos en esa manera. Debemos recordar que a través de todas las Escrituras aprendemos a que es el Espíritu de Dios quien movió a Abraham a interceder por la ciudad, y especialmente por los justos que se encontraban allí. Todos estos recuentos bíblicos donde hombres han influenciado en Dios deben entenderse en este contexto. Es Dios quien los ha movido, es Dios orando a Dios a través de la agencia del ser humano. Esto es lo que se nos dice claramente en la carta de Pablo a los Romanos, donde tenemos una gran promesa y gran revelación en la oración, y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, 26. Las palabras literales son, con gruñimientos que no pueden expresarse. Todos nosotros hemos sentido en ocasiones algún profundo, latente, inquietud en nuestro espíritu que casi no podíamos ponerlo en palabras. No sabíamos qué orar, pero la inquietud que sentimos es una forma de oración. El Espíritu estaba orando en nosotros sin usar palabras. Entonces en el verso que sigue se nos dice, mas el que escudriña los corazones, sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a con acento agudo la voluntad de Dios, demanda por los santos. Romanos 8, 27. Eso es lo que estaba pasando con Abraham, y eso contesta la pregunta, ¿por qué él se detuvo con 10 justos? ¿No es así? He escuchado mensajes que han dicho, si Abraham solo hubiese tenido la fe de continuar, si hubiese dejado reducir otro corte a 5, quizás la ciudad se hubiera escapado. ¿Por qué no continuó? Bueno, la contestación es porque el Espíritu de Dios que estaba en él no continuó, eso es el porqué. Fue la voluntad de Dios destruir estas ciudades. Estas personas han alcanzado el lugar a donde sus debilidades y su resistencia a la verdad son merecedoras de juicio. No sabemos cuán mucha exposición de la verdad hayan tenido antes, pero seguramente que Abraham había tenido contacto con la ciudad de Sodoma. Él conocía al rey, él había salvado a los habitantes de esta ciudad de una invasión unos años antes. Él sin duda le había hablado del Dios que él adoraba. Y Lot vivía en la ciudad. Él debió haberles dicho, pero había resistencia a sus palabras. Al fin ellos encontraron el lugar del juicio. Ahora el juicio de Dios nunca es intencionado para aniquilar. En Romanos 1, se nos dice que el juicio viene solamente para hacer que la gente oiga, para llamar su atención. Dios estaba destruyendo estas ciudades para que el resto del mundo oyera, para que otros, escuchando de su destino, prestarán atención a lo que estaba pasando en sus vidas y en particular al tipo de pecado en que ellos estaban envueltos. Esta ciudad había alcanzado el lugar donde, en la mente, y, obviamente, en el pensamiento de Dios, que no había uso de tratar de alcanzarles más. Ellos habían resistido al punto de endurecer el corazón, así que el juicio llegó. Los puritanos acostumbraban de ponerlo en esta forma: hay una línea que no vemos que cruza todo camino, el límite escondido entre la paciencia de Dios y su ira.
Aquí está una ciudad que ha pasado esa línea. Sin embargo, es incorrecto para nosotros de tener la impresión de este recuento que la homosexualidad, la cual fue la maldad predominante en Sodoma, sea el pecado peor posible, y que la gente que le da paso a esta maldad que estén bien cerca del juicio de Dios. Eso no es lo que esto sugiere. Jesús predicó en 2 ciudades, Capernaum y Betsaida, y dijo que el juicio de ellas era peor, porque él dijo: «Ay de ti, Corazín! Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Por tanto os digo, que a con acento agudo Tiro y a con acento agudo Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio, que a con acento agudo vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás bajada, porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy». Mateo 11, 21-23. Aquí habían 2 ciudades las cuales no se habían dado a las prácticas homosexuales, la cual sin embargo, de acuerdo al juicio de Jesús, eran más dignas de condenación que los habitantes de Sodoma y Gomorra. Así que no es la naturaleza de su pecado que les estaba trayendo al juicio, sino, es la persistencia de continuar en la maldad y su rechazo de reconocer lo que Dios les estaba diciendo acerca de lo que su pecado les estaba haciendo. Abraham, de todas formas, había sido informado que la hora había llegado. La reacción que obtenemos es que él está asombrado por esto, pero es muy importante que veamos qué es lo que en verdad le está molestando. Si haces la pregunta, ¿está Abraham de verdad tratando de salvar estas ciudades? La contestación debe de ser, no, eso no es realmente su interés. Abraham conoce que la hora del juicio de Dios ha llegado, que ha habido un registro de su paciencia por mucho tiempo hasta este punto. Él sabe que son las personas injustas solamente que serán juzgadas, así que él no está tratando de salvar las ciudades. Él expresa su sentimiento en estas palabras: ¿destruirás tú los justos con los pecadores? ¿Vas a tratar los justos de la misma manera que tú tratas a los pecadores? Eso es lo que le está afligiendo. Algunos de los comentaristas que han tratado con este pasaje están correctos al sugerir que hay una empuñadura de miedo agarrando el corazón de Abraham en este punto, que él teme que va a encontrar que Dios no es realmente quien él creía que era. Podría ser que él está interesado acerca de lo que nosotros, con la base que tenemos del Nuevo Testamento, llamamos el efecto de la sal de los creyentes. Gente justa, sabemos, tiene una manera de salar toda el área alrededor, preservándola de corrupción y juicio. Abraham, quizás, está atribulado que si Dios destruye a una ciudad completa llena de gente pecadora, con algunos justos entre ellos, el dicho saldrá a otros que los justos no tienen ningún efecto y se dejará ver la impresión incorrecta. Puede ser también que él se esté preguntando, ¿tiene algún valor el regalo de la justificación que Dios me ha dado? Si Dios trata a los justos de la misma forma que los pecadores, ¿tengo yo alguna esperanza cuando me llegue la hora de estar delante del Dios de toda la tierra? Así que Abraham tiene el corazón contrito, preguntando si Dios es en realidad la clase de Dios que él pensó que era él. ¿Se ha sentido alguna vez de esa manera? En sus oraciones, o en su comportamiento con la vida, ¿ha visto de momento a Dios manifestarse en formas que usted no anticipó, dejando que cosas pasen que usted no creyó que él permitiera? ¿Ha pensado, Señor, ¿puedes tú realmente hacer esto? ¿No debe el juez de toda la tierra hacer lo correcto? Esto no es correcto. Hay ocasiones en las Escrituras cuando los hombres se sintieron de esta forma. ¿Se acuerdan de cómo David cuando traía el arca otra vez a Jerusalén después de haber estado en la ciudad de Filistina por muchos años? Al estar trayéndola a él en la carreta, el buey tropezó y pareció como si el arca fuera a caer. Un hombre llamado Uzía lo alcanzó y lo enderezó y al momento que tocó el arca cayó muerto instantáneamente por la mano de Dios. David estaba tan tembloroso que cogió el arca y la puso en una casa vecina y la dejó allí por 6 meses. Él no sabía qué iba a hacer con un Dios que tomara la vida de un hombre que estaba tratando de prevenir un accidente. En el recuento en Habacuc, quien, en su oración por Israel,
Aprendió que Dios tuvo la intención de traer a los babilonios en contra de la nación y destruirla y tomar la gente cautiva y llevarlas a Babilonia. Él se asombró de que un Dios de justicia dejara que esto pasara a su propia gente. Mucha gente se ha sentido de esta manera cuando han leído las historias en el Antiguo Testamento acerca de Dios cuando ordena al ejército israelita a acabar con los habitantes de ciudades enteras. Se preguntan, ¿es ese el Dios que adoro? ¿Puede el Dios de amor y misericordia y paciencia dar un mandato como ese? Ellos están aterrorizados. Estamos acercándonos muy de cerca de ver cómo Abraham se sintió en este punto, cuando sentimos ese horror de momento que Dios no va a actuar como nosotros esperamos que Él lo haga. Abraham está haciendo aquí la pregunta, ¿hace la justificación alguna diferencia? Si Dios aniquila estas ciudades llenas de ambas personas, pecadores y justos, si todos son tratados por igual, ¿no nos dice que la justificación realmente no hace ninguna diferencia, que Dios mismo no presta atención al regalo de la justificación que nos ha sido dada? Esa es la razón de su inquietud. Tenemos que recordar, sin embargo, que Abraham entendió lo que justificación era en realidad. Mucha gente que lee en este recuento no lo entiende. Ellos piensan que ser justos significa ser buenos, personas decentes que viven una vida moral que se deja ver, que no violan las leyes, y no se meten en problemas con sus vecinos, son personas buenas. Estoy seguro que había gente así en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Si usted visita una comunidad de homosexuales hoy verán mucha gente agradable, que, aunque estén practicando el mismo pecado que los habitantes de Sodoma y Gomorra, son personas honradas y decentes en muchos aspectos. Así que mucha gente lee este recuento como si Abraham estuviera diciendo, vas tú a aniquilar esa clase de personas, buenas, como también a los obviamente impíos, blasfemos, y de clase violenta. Pero Abraham no estaba pensando en eso. Él entendía que ser justificado no quiere decir ser personas buenas y morales que no se merecen juicio, porque nadie es así en la mira de Dios. Abraham entendió que justificación se refiere a personas egoístas, ambiciosas, orgullosas y merecedores de juicio como usted y como yo, que, sin embargo, por el sacrificio de la sangre provista por Dios mismo, ha sido dado como un regalo que no merecemos, que ha sido introducido a una relación con Dios que es pura gracia y nada más. Lo que Abraham está interesado es, ¿hace eso alguna diferencia? ¿Honrará a Dios eso en la hora de juicio? ¿Le gobierna esto a él o le cambia cuando llega la hora de la crisis? Él está perplejo, incierto, inseguro. Así, reconociendo su propia ignorancia y debilidad, le trae su problema ante Dios. Pueden ver cómo él tímidamente se aventura, Señor, un momento. Supuestamente hay 50 justos en esa ciudad, ¿la destruirías tú? La respuesta entonces viene de inmediato, no, no la destruiré por 50. Otra vez, se aventura tímidamente. ¿Qué tal 45? No, dice Dios inmediatamente, si encuentro 45 no la destruiré. Entonces Abraham se ciñe en atrevimiento y dice, Señor, no te enojes, pero voy a presionar un poco más. ¿Qué tal 40, 30, o 20? Finalmente, va al límite de su atrevimiento, sintiendo el final de su inquietud cuando dice, Señor, ¿qué tal 10? Si hay 10 justos los salvaría y también a la ciudad. La respuesta inmediata de Dios en relación hasta qué límite es la siguiente, hasta a donde tú llegues Abraham, yo también iré. Si hay 10 justos no destruiré la ciudad. Dada esta contestación de Dios, suaviza la empuñadura de miedo que Abraham tiene agarrado en su corazón. Cada contestación es una certeza de este gran hombre de Dios que Dios honrará su promesa, que Él preservará al justo en la hora de crisis y peligro y no físicamente todo el tiempo. Abraham entendió que Sodoma y Gomorra iban a ser ejemplos por todo el tiempo de la retribución y justicia divina, un símbolo de condenación eterna. Y eso es lo que ellos han visto. Alguien ha dicho no hace mucho tiempo, si Dios no destruye a San Francisco, Él va a tener que disculparse a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Esas ciudades son símbolos de la justicia llevada en la plenitud de la ira. Abraham es afirmado que Dios confirma lo que dice, que justificación hace diferencia, que las promesas de Dios son válidas en la hora de la crisis, y que Él no trata al justo como trata al pecador.
Cuando él llega a esa premisa, Abraham está satisfecho. Él no estaba tratando de salvar la ciudad, y no la salvó, ya que el recuento sigue al punto que Sodoma y Gomorra fueron juzgadas. Pero hay unas palabras interesantes al final del capítulo 18, verso 33. Y fuese Jehová, luego que acabó de hablar con acento agudo Abraham, y Abraham se volvió a con acento agudo su lugar. Génesis 18, 33. Según usted lee el recuento, es Abraham el que ha estado hablándole a Dios, pero este verso indica claramente que existe algo más profundo, que Dios ha estado hablándole a Abraham y que el propósito de este intercambio es de asegurarle a él que las promesas del regalo de la justificación son válidas, que la justificación se nos es dada cuando no la meremos y aún Dios lo honra y cumple. Nosotros estamos parados en otro plano, siendo tratados en una forma diferente de los que están alrededor de nosotros solamente por la misericordia y la gracia de Dios. Después en el capítulo 19 tenemos la historia de la destrucción de Sodoma. Es una historia terrible de dar rienda suelta a la pasión y deseos pervertidos, donde una ciudad es dada por completa y que aún atacaban a los extranjeros que venían en medio de ellos. Esto hace que surja la pregunta, ¿cuántos justos había en Sodoma? La contestación es, 1. 4 personas fueron libradas de la ciudad al principio, Lot y su esposa y sus 2 hijas, esos son todos. Los ángeles tuvieron que sacarles a la fuerza de la ciudad para salvar sus vidas, y aún uno de ellos pereció en el camino. La esposa de Lot miró hacia atrás y miró a la ciudad, desobedeciendo la alerta de los ángeles, y ella se convirtió en una pila de sal. Pueden visitar esa área hoy día y ver los pilares de piedras cubiertas con sal encrestada que son señaladas como la esposa de Lot. En una historia muy desagradable, también en el capítulo 19, las 2 hijas de Lot, confundidas por el enemigo de Sodoma, recurrieron a cometer incesto con su propio padre para que pudieran tener hijos. Esos hijos crecieron y formaron 2 naciones que a través de la historia bíblica, hasta hoy día, han sido enemigos de Israel. No hay indicación en las Escrituras que estas 2 hijas fueran justas. Pero hay un recuento en Segunda de Pedro, que sugiere que la única persona justa en esa ciudad fue el mismo Lot. En Segunda de Pedro leemos, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza, y poniéndolas por ejemplo a con acento agudo los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios, y libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Sabe el Señor librar de tentación a con acento agudo los píos, y reservar a con acento agudo los injustos para ser atormentados en el día del juicio, y principalmente a con acento agudo a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia y con acento agudo inmundicia, y desprecian la potestad. Segunda Pedro 2, 6 a 10. Eso es un comentario divinamente inspirado de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Tiene gran relevancia a nuestra propia situación hoy día. Pero lo que me tiene intrigado es que aprendemos algo acerca de la oración en esto. La gran lección que viene a mi corazón, y espero que al de ustedes, de esta historia es que la verdadera oración está siempre fundada en el carácter de Dios, no en las necesidades, lo que deseamos, y los deseos del hombre. Comienza con quién es Dios, y lo que Él desea. Por eso es que la oración modelo que se nos es dada por nuestro Señor mismo comienza con esa petición triple. Primero, Padre nuestro, indica nuestra relación con Dios. Segundo, que estás en los cielos, indica su invisibilidad hacia nosotros pero aún su presencia disponible a nuestras necesidades. Y tercero, santificado sea tu nombre, la grandeza y el carácter de Dios que forma la base de la oración. Al igual que Abraham, necesitamos certeza de vez en cuando de que Dios es realmente la clase de Dios que Él reclama ser, que aún en el medio del juicio Él honra sus promesas y redime sus ofertas a aquellos que le claman. Abraham tiene descanso ahora en su corazón como resultado